iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y quien te corona de misericordia. Bendice alma mía al Señor, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y quien te corona de misericordia. Bendice alma mía al Señor, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salude a todos los hermanos, salude al siervo del Señor, saludo a nuestro hermano Antonio Ruiz y a su esposa, nuestra hermana Margie. Que Dios les bendiga a los siervos en gran manera, y esperando de que en esta dura prueba, en esta dificultad, que puedan seguir adelante, siempre confiando en Cristo Jesús, que Él es su guía, que Él es la roca eterna, que Él siempre está con ustedes, que nunca se aparten. Siempre sus ojos, los ojos de Dios están atentos para la iglesia de Belén, ¿verdad? Sus oídos atentos, ¿verdad? Ayudándoles en toda dificultad, en todo problema, esperando de que puedan seguir adelante y esperando que los gocemos, y que pronto, porque esto va a pasar, Dios va a terminar esto pronto, y esperando de que pronto podamos estar juntos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, juntos, ¿verdad? Dando gracias por esta situación que pronto va a acabar. Dios va a terminar con esto. Esa es la gran fe, la gran confianza que nosotros tenemos. Que Dios me les bendiga en gran manera. Señor, yo le quiero servir, porque sé que me puede salvar, y promete llevarme a vivir donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar con aquellos que no tienen fe. En el mundo tendrán que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengan a llevar.
tendré que sufrir. Eso no se podrá comparar con la gloria que Cristo al venir a su pueblo le tendrás que dar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. La corona de justicia ahí está, preparada al que lucha hasta el fin. El Señor justo fue la dará en el día que tendrá que venir. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Bendiciones, amados hermanos. Estoy muy contento de poder estar con ustedes. El pastor Antonio me ha designado compartir con ustedes este estudio. No omito manifestar que estamos orando como iglesia Adulam por su recuperación. Vamos a estar viendo, hermano, el tema señales antes del arrebatamiento de la iglesia, parte 3a. Este estudio está basado en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. 2 de Pedro capítulo 2 versículos 1 y 2. El propósito de este estudio, ¿verdad?, estudiar las señales de la época actual antes del arrebatamiento de la iglesia. Y la verdad central de este estudio es que la iglesia debe ser doctrinalmente pura y los cristianos debemos llevar el tipo de vidas justas que hagan creíble el poder transformador de Cristo. Vamos a orar, amados hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos reunidos con el deseo vehemente de exaltar tu nombre, de aprender de tu bendita palabra y con la disposición de serte fieles. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a recordar, ¿verdad? Hemos tenido 3 estudios sobre el arrebatamiento de la iglesia. Vimos señales de tipo moral, espiritual y doctrinal. Vimos cómo la ciencia ha aumentado cada día y también el significado de la señal de Israel, la formación del Estado de Israel. También se vieron las señales que se han cumplido y las que se cumplirán en la era actual basados en las parábolas proféticas con relación a la iglesia en Mateo 13 y Mateo 24. Ahora vamos a estar estudiando acontecimientos de la era presente, la era de la iglesia, la era de la gracia, ¿verdad? Y veremos un rasgo de la edad presente, que será la apostasía. Antes de entrar al tema, yo solo quiero remarcar el término apostasía.
Apostasía es salirse del camino, continuar caminando paralelamente al camino real pensado que se transita por él, pero llegando a un destino distinto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de alejamiento, de abandono premeditado y consciente de la fe cristiana. De eso estamos hablando. Personas que una vez que conocen la verdad se vuelven para atrás. ¿Y por qué lo hacen? Influidos por sectas, por religiones, por ideologías, o bien para mantenerse sin ninguna creencia, sin ningún compromiso, pero todos sabiendo bien lo que hacen y el riesgo espiritual que están corriendo. También se incluyen aquí algunos más osados que abusan de la gracia del Señor como si fuera esta una licencia para pecar. Segunda de Pedro 2, versículos 1 y 2 resume esta progresión y ahí vemos cómo aparecen falsos maestros. En primer lugar, según lo vemos en la primera parte del versículo 1 del capítulo 2 de Segunda de Pedro, los falsos maestros están entre el pueblo. Número 2, estos falsos maestros enseñarán de forma sigilosa. Y la tercera parte del versículo 1 que nos enseña que Cristo nos compró cuando murió en la cruz, pero ellos van a negar esa obra redentora de Jesucristo en nuestras vidas. Y el cuarto aspecto, muchos lo seguirán y el camino de la verdad será blasfemado. Eso está planteado en el versículo 2. Veamos la aparición de esos falsos maestros. Juan 8:44 define a Satanás como el padre de las mentiras. Satanás está constantemente usando el engaño y la falsa doctrina para atacar a la iglesia, empleando falsos maestros para confundir y para dividir el rebaño. Los falsos maestros están entre el pueblo, dice la primera parte del versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Incluso en tiempos del Antiguo Testamento hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel que propagaron sus engaños y causaron devastación. Hay muchos pasajes que lo enseñan. Basta que recordemos este pasaje de Jeremías 28, donde Jeremías se le presenta al templo diciéndoles a los sacerdotes y a muchos profetas que estaban allí, llega él con un yugo de madera puesto y le dice: tenemos que aceptar el yugo de Babilonia. Se acerca un falso profeta llamado Ananías, le arranca el yugo, lo tira contra el suelo y dice: esto es lo que haremos con el yugo de Babilonia. Él se siente triste, se siente mal porque todos se burlan de él. Pero el Señor le dice: regresa y dile que el yugo ya no será de madera, será de hierro. Y a ese hombre que lo había humillado, el Señor le manda a decir que no vivirá un año. Y así sucedió. Aún durante el ministerio de Jesús, los falsos maestros ya eran un grave problema para el pueblo judío. En Mateo 7:15 en adelante nosotros vemos cómo el Señor le dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Estaba hablando de los fariseos. Los fariseos durante 200 años se habían mantenido como baluartes de la fe. Eran los más celosos guardianes de la fe, de la palabra del Señor, de la pureza de la palabra. Pero en ese tiempo habían ido introduciendo normas y más normas que hacían impracticable la fe enseñada por Moisés. Ellos estaban poniendo al pueblo cargas que ellos mismos no podían cumplir. Ellos decían, por ejemplo: no podés caminar más de 2 kilómetros
el día sábado. El día sábado no podés cargar más de 2 libras. El día sábado no podés sacar a un animal que se haya ido del pozo. Y el Señor ahí les dice hipócrita, ¿verdad? Los falsos maestros no solo llegarán desde afuera de la iglesia, sino que desde adentro. Y se presentan, ¿cuándo? Cuando la iglesia comienza a aceptar la cultura del mundo. ¿Y qué pasa con las congregaciones? Ya no van a desear sufrir, o sea, ya no se van a aferrar a la sana doctrina. En segundo lugar, la adoración. Y eso es un punto importantísimo, la adoración y la predicación que antes estaban centradas en Dios, ahora se sustituyen por entretenimiento centrado en el hombre. Y ustedes van a escuchar algunos cantos que tal vez a los muchachos les resultan agradables, donde el centro de esos cantos de adoración está en los hombres. Cuando yo levanto mis manos, cuando yo hago esto, cuando yo hago el otro, ¿verdad? Pero nuestra adoración debe de estar centrada en Jesucristo. El otro aspecto es el énfasis bíblico en el pecado, el arrepentimiento y la santidad. Eso que nosotros hacemos, que nosotros procuramos cada día, en cada enseñanza, eso se va reemplazando por conceptos como la autoestima y la promesa de la satisfacción de las necesidades materiales. ¿Ve? Un segundo aspecto de este estudio, y lo vemos en la segunda parte del versículo 1, estos falsos maestros enseñarán de forma sigilosa. O sea, dice la palabra que introducirán encubiertamente herejías destructoras. El verbo traducido encubiertamente es paraisduo. Ese verbo significa colarse sin ser visto, entrar a hurtadillas, entrar escondidito y de manera fingida. Al hacerse pasar como verdaderos pastores, los falsos maestros introducen herejías destructoras. Literalmente estaríamos hablando de herejías de devastación. El término herejías, aireseis, nos presenta cómo la verdad bíblica va siendo sustituida por una idea obstinada y que conduce a la división y a la formación de sectas. En tercer lugar, estamos viendo aquí en la parte C del versículo 1 de 2 de Pedro 2, la negación de la obra de Cristo que nos compró cuando murió en la cruz. Dice el versículo en esa tercera parte, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. La palabra negarán, arnoumenoi, es un término fuerte, que más que negar significa repudiar, no estar dispuesto a, o decir con firmeza no. Hermano, para Pedro, el supremo sacrilegio de los falsos maestros es que niegan el señorío soberano de Jesucristo. Quizás no nieguen exteriormente la deidad de Jesucristo, ni su obra de salvación, ni la resurrección, ni su segunda venida. Pero en su interior se niegan firmemente a someter sus vidas al gobierno soberano de Jesucristo. Estos falsos maestros, aunque estén dentro del pueblo de Dios, no necesariamente serán verdaderos creyentes, sino que son infiltrados. Pero el Señor les dirá un día, según Mateo 7:23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por tanto, al rechazar el señorío soberano de Cristo, van a enfrentar destrucción repentina, si no se arrepienten de tal rebelión.
Ahora podemos preguntarnos, ¿tendrán éxito estos falsos maestros? Veamos el segundo versículo de 2 de Pedro, capítulo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Lamentablemente Pedro dice que sí, porque dice, y muchos le seguirán. De manera intencional se niegan a poner restricciones a sus deseos carnales. La conducta de estos individuos llevó a Judas a comparar sus pecados con los pecados de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Dice Judas 4 y 5, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El camino de la verdad se refiere a la doctrina correcta y a la predicación precisa del Evangelio. Sin embargo, a causa de los falsos maestros y de la destrucción espiritual que dejan a su paso, el mensaje bíblico ha sido reprochado ante los ojos del mundo. Para ser como esos evangélicos, mejor estoy así, dicen algunos. Mediante su enseñanza engañosa y su conducta inmoral, los falsos maestros han blasfemado, literalmente han difamado, calumniado o denigrado el Evangelio. Cuando los incrédulos relacionan, ¿verdad?, la conducta de los falsos maestros con la práctica verdadera de la iglesia, el nombre de Cristo es inevitablemente difamado. En conclusión, hermano, estamos viviendo estos tiempos que Pedro nos enseña en su segunda carta. La iglesia está siendo infiltrada por falsos maestros y por falsos profetas. Nosotros vemos, se manifestarán dentro de la iglesia, eso lo vimos, enseñarán de forma sigilosa y en tercer lugar negarán la obra de Cristo y cuarto, muchos los seguirán y el camino de la verdad será blasfemado. Cada uno de nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que oímos, con lo que vemos, ¿verdad? ¿Y a quién seguimos en este tiempo? La iglesia debe de ser doctrinalmente pura y los cristianos debemos llevar el tipo de vidas justas que hagan creíble el poder transformador de Jesucristo. Sigamos la instrucción de Pablo a los filipenses. En Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación perversa y maligna, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La evidencia de que la iglesia de Jesucristo en el mundo cruza por un momento de apostasía son muchas. Podemos mencionar algunas. Nosotros vemos que hay muchos cristianos, no solamente jóvenes, adultos también, que están llevando una vida frívola, considerándose cristianos, llamándose cristianos, pero llevando una vida frívola. Nosotros vemos también que hay insensibilidad hacia la santidad de Dios. Nosotros vemos también que se practica el pecado con naturalidad, entre comillas. Y argumentan así: si otros lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Olvidándose de la palabra que nos enseña que a tu lado caerán 1000 y 10.000 a tu diestra. El Señor quiere tu alma, hermano, y quiere tu pureza y tu santidad.
Por otro lado, se introducen en la iglesia estilos de adoración extravagantes que van saliendo de moda. Hay muchas iglesias que están a la moda con lo que va saliendo, ¿verdad? También hay desprecio hacia la sana doctrina. También hay desprecio hacia la enseñanza. Hay muchas iglesias que están eliminando la escuela dominical. Aparecen de pronto programas especiales, programas novedosos que prometen crecimiento increíble. Y ahí va, la que va sufriendo la escuela dominical. Hay indiferencia también hacia la palabra de Dios. Esa es otra señal de apostasía en estos tiempos, ¿verdad? Cada vez la palabra de Dios se lee como cualquier otra cosa o no se lee, mucho menos se medita. Hay materialismo en las iglesias entre miembros y ministros. Hay competencia por ver quién tiene la iglesia más grande. Esa es otra señal importante de apostasía. Hay adulterios en ministros del Señor que aún así siguen en sus púlpitos. Hay un pobre concepto del mundo sobre los ministros y los cristianos. La gente ve, el diablo le da una extrema agudeza al ojo del impío para que vea con precisión nuestros errores y pecados, hermanos. Hay cantantes nómadas que no tienen iglesia, que se autodenominan cristianos, con estilos de adoración sensual que se popularizan en el mundo y que son muy atractivos para iglesias cristianas. Fácilmente las personas se hacen cristianas, se bautizan y son miembros de las iglesias. Es increíble la facilidad con que cualquiera entra a una iglesia. Ya no hay exigencias doctrinales. Eso no va con nosotros por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero es lo que se ve en muchas iglesias de muchas denominaciones. Esta es la realidad de la iglesia contemporánea, hermano. ¿Y qué es lo que nos corresponde hacer? La Biblia nos enseña, en primer lugar, humillarnos ante la poderosa mano de Dios. En segundo lugar, arrepentirnos de todo corazón de todos nuestros pecados. En tercer lugar, regresar a la Biblia. Regresar a la Biblia. En cuarto lugar, abandonar todo lo que no se encuentra en la Biblia. Todas esas promesas, todas esas cosas de psicología, todas esas cosas que se le han querido añadir a la palabra del Señor. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que abandonar todo lo que no se encuentra en la Biblia y regresar a la Biblia. También tenemos que procurar ser como la iglesia del libro de Hechos. ¿Cómo era esa iglesia, hermano? Era una iglesia que quería aprender, que estudiaba, que leía, que escuchaba, que practicaba. También era una iglesia amorosa, que compartía. Daba sin esperar nada a cambio, porque le daba al Señor y le daba con gozo. En tercer lugar, era una iglesia que testificaba. Y no estamos hablando aquí del evangelismo como se practica normalmente. Estamos hablando de una manera de testimonio vivido. De tal manera que cualquier vecino, aunque no nos quiera, no tenga absolutamente nada malo que decir de nosotros. El próximo jueves se seguirá con el tema apostasía moral al apartarse de las normas morales. Amados hermanos, el Señor los siga bendiciendo y guardando. Vamos a orar, hermano. Gracias, Señor, por tu palabra. Te suplicamos que esa semilla que hemos compartido eche raíces sólidas para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La familia Nava Sánchez en este momento se une con ustedes, mis amados hermanos en Cristo, con palabras de mucha bendición para nuestras vidas. Salmo 46 del 1 al 3.
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen sus montes a causa de su braveza. Amén. Un evento magno se aproxima y los hombres preguntan qué es, pues temor a sus vidas domina, sin saber que a las puertas está. Jesús viene, Jesús viene, Él vendrá a la tierra. Gozaremos su gloria sin par. El reloj de los tiempos anuncia que el Maestro a la tierra vendrá y con él vivirá de por vida quien con sangre sus ropas lavó. Jesús viene, Jesús viene, Él vendrá a la tierra. Gozaremos su gloria sin par. Del sepulcro saldrán victoriosos los que duermen en Cristo Jesús, y con ellos iremos gloriosos, transformados en cuerpos de luz. Jesús